Buenas tardes. Siendo las 12 horas del día 25 de mayo del año 2017, día y momento señalados para que tenga verificativo el desahogo de la sesión extraordinaria de resolución del Pleno de este Honorable Tribunal Electoral del Estado, se declara abierta la presente sesión y por tanto instruye al ciudadano secretario general de acuerdos para que proceda en términos de lo dispuesto en el artículo 8º del reglamento interior de este órgano jurisdiccional. Buenas tardes. En uso de la palabra que me es conferida, se hace constar, magistrado presidente, que el Pleno de este Honorable Tribunal se encuentre debidamente constituido con la presencia de todos los magistrados que lo integran. Por lo tanto, los acuerdos que se tomen dentro de la presente sesión serán válidos en términos de ley. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son un recurso de apelación y un juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, con las claves de identificación, nombres de las partes y la autoridad demandada que fueron precisados en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Es la relación de los asuntos programados para esta sesión. Magistrado presidente, señores magistrados. Gracias. Ahora se procede el desahogo del primer punto del orden del día relativo al recurso de apelación número 006 y su acumulado 007 del año 2017, el cual fue turnado a la ponencia del magistrado licenciado Carlos César Lealila García, por lo que solicito al ciudadano magistrado ponente tenga bien exponer al Pleno su proyecto de resolución. Con todo gusto. Buenas tardes. Me permito someter a la consideración del Pleno el proyecto de resolución del asunto que me fue turnado, para lo cual solicito a la secretaria proyectista, licenciada Claudia Elizabeth Sepúlveda Martínez, proceda a dar lectura a la síntesis de dicho proyecto, si es tan amable. Con mucho gusto. Atendiendo a la solicitud realizada por el magistrado ponente y con el permiso de este honorable Pleno, en términos de lo dispuesto en la fracción primera del artículo 316 de la ley electoral vigente en el Estado, procedo a exponer las consideraciones y preceptos jurídicos en que se funda dicho proyecto de la siguiente manera. En el presente procedimiento se tiene que el PRD y el Partido Verde impugnaron el acuerdo emitido por el Consejo General de la Comisión Estatal relativo a la aprobación del registro como partido político de Rectitud Esperanza Democrática. Al efecto, el PRD alega que el procedimiento de constitución de red se encuentra viciado de origen, puesto que la persona que presentó el aviso de intención correspondiente no tenía la legitimación para tal efecto, sino diversa persona, quien tornó extemporánea la presentación del mismo al ratificarlos en el mes de febrero. En este sentido, se desprende de autos que el 22 de febrero de 2016, la Comisión Estatal acordó la procedencia del aviso de intención para constituir un partido político estatal presentado por la organización ciudadana Red, y tal determinación la notificó al PRD ese mismo día. Luego entonces, el acuerdo que ahora se impugna constituye un acto derivado del acuerdo en que se decretó la procedencia del aviso de intención, mismo que pudo combatirse en su oportunidad si, a juicio del inconforme, adolecía de los vicios que hoy menciona en sus agravios. Por lo que el acuerdo de referencia, que consintió tácitamente, culminó la fase del procedimiento de constitución y tal resolución adquirió definitividad y firmeza para todo efecto legal. En razón de lo anterior, se propone declarar inoperante el agravio en estudio. Por su parte, el Partido Verde alega que el acta de certificación de la Asamblea Constitutiva carece de los requisitos consignados en el artículo 99, fracciones 1 a 4 y 8, de los lineamientos aplicables. Ahora bien, del análisis de certificación de la Asamblea Constitutiva Estatal de Red, se constata que sí se cumplen con los requisitos señalados por el recurrente, por lo que ante la presencia de los mismos, se propone declarar infundados los agravios de mérito. Ciudadano magistrado, aquí concluyo con la relatoría de la síntesis solicitada. Gracias. Vistas las consideraciones y preceptos jurídicos en que se funda el asunto listado, solicito, señora secretaria, se sirva a exponer los puntos resolutivos del proyecto. Primero, se confirma en lo combatido el acuerdo impugnado. Segundo, notifíquese personalmente a las partes y por oficio a la autoridad señalada como demandada. Ciudadano magistrado, estos son los puntos resolutivos propuestos en el proyecto. Muchas gracias. Ahora me permite someter a la consideración del Pleno a fin de que en su caso. Sin observación. ¿Alguna observación? Bien. Toda vez que no queda pendiente por discutir el proyecto propuesto por la ponencia a cargo del magistrado licenciado Carlos César Lealila García, se somete el mismo a la votación del Pleno, por lo que solicito al ciudadano secretario general de acuerdos tenga bien recabar el voto de cada uno de los magistrados que integramos el Pleno de este órgano jurisdiccional. Atento a la solicitud del ciudadano magistrado presidente, procedo en sus términos a tomar la votación del proyecto relativo al recurso de apelación número 006 y su acumulado 007 del año 2017. Doctor Gastón Julián Enríquez Fuentes, el sentido de su voto. A favor. Licenciado Carlos César Lealila García, el sentido de su voto. A favor. Licenciado Manuel Gerardo Ayala Garza, el sentido de su voto. Con el proyecto. Dada la votación obtenida, me permito informar al Pleno que el proyecto de la cuenta ha sido aprobado por unanimidad.
Muchas gracias. En virtud de lo anterior, ha quedado sentenciado en la forma propuesta el presente asunto, por lo que solicito al Secretario General de Acuerdos de este organismo procedan los términos de lo dispuesto en la fracción cuarta del artículo 316 de la Ley Electoral del Estado y recaben su oportunidad las firmas correspondientes. Agotado el punto anterior, se procede ahora al desahogo del único punto del orden del día, del último punto del orden del día relativo al juicio por la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, identificado con la clave número 007 del año 2017, el cual fue asignado a la ponencia a mi cargo, por lo que me permite someter a la consideración del Pleno el proyecto de resolución del asunto como fue turnado, para lo cual solicito al secretario de proyectista, el licenciado Jesús Eduardo Bautista Peña, proceda a dar lectura a la síntesis de dicho proyecto. Atendiendo a la solicitud realizada por el magistrado ponente y con el permiso de este honorable Pleno, en términos de lo dispuesto en la fracción primera del artículo 316 de la Ley Electoral vigente en el Estado, procedo a exponer las consideraciones y preceptos jurídicos en que se funda dicho proyecto de la siguiente manera. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales 7/2017, la parte actora, en esencia, controvierte la omisión de resolver un procedimiento de queja por parte de la Comisión Jurisdiccional Nacional del Partido de la Revolución Democrática en contra de los órganos denominados Presidencia Estatal y Secretario de Finanzas, ambos de esta entidad federativa. En el proyecto que se pone a consideración de este honorable Pleno, la ponencia considera que le asiste la razón a la parte actora, toda vez que de auto no se desprende causa alguna que justifique la omisión o motivo alguno que haga indicar la necesidad de mayor dilación para resolver la queja planteada, afectando consecuentemente el derecho de petición previsto en los artículos 8 y 35, fracción quinta constitucionales. En razón de lo anterior, se ordena a la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática para que en un plazo de 5 días hábiles, contados a partir de que surta efecto la notificación de este fallo, resuelva lo que en derecho proceda en relación al procedimiento de queja motivo del presente juicio. Ciudadano magistrado, aquí concluyo con la relatoría de la síntesis solicitada. Gracias. Vistas las consideraciones y preceptos jurídicos en que se funda el asunto del listado, solicito, señor secretario, se sirva a exponer los puntos resolutivos del mismo. Con gusto. Primero, existe una omisión injustificada de la Comisión Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática de resolver la queja contra órgano, por lo que ha resultado fundado el presente juicio de protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Segundo, se ordena a la Comisión Jurisdiccional del PRD que resuelva la queja referida en el plazo establecido en este fallo. Tercero, notifíquese personalmente a las partes y por oficio a la autoridad partidista señalada como demandada. Aquí termino, señor magistrado, los puntos resolutivos de la resolución. Muchas gracias. Si existe alguna observación. Ninguno. Toda vez que no queda pendiente de discutir el proyecto propuesto por la ponencia a mi cargo, se somete el mismo a la votación del Pleno, por lo que solicito, señor secretario general de acuerdos, tenga bien recabar el voto de cada uno de los magistrados que integramos el Pleno de este órgano jurisdiccional. Atento a la solicitud del ciudadano magistrado presidente, procede en sus términos a tomar la votación del proyecto relativo al juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano número 007 del año 2017. Doctor Gastón Julián Enríquez Fuentes, el sentido de su voto. A favor. Licenciado Carlos César Lealilda García, el sentido de su voto. A favor. Licenciado Manuel Gerardo Ayala Garza, el sentido de su voto. Con el proyecto. Dada la votación obtenida, me permito informar al Pleno que el proyecto de cuenta ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias. En virtud de lo anterior, ha quedado sentenciado en la forma propuesta el presente asunto, por lo que solicito, señor secretario general de acuerdos de este organismo, proceda en términos de lo dispuesto en la fracción cuarta del artículo 316 de la Ley Electoral del Estado y recabe en su oportunidad las firmas correspondientes. Siendo las 12:08 del día de hoy, se declara cerrada la presente sesión pública de resolución. Muchas gracias.